Un día escuché una palabra que dicen que restaurar almas y restaurar cuerpos viene de la palabra restaurante. Si eso es lo que nosotros hacemos en nuestros platillos, transformar e invitarte a restaurar tus recuerdos. Cuando tú no te enseñan a amar, cuando no te enseñan a querer, tú no puedes dar nada de ti. Y eso fue lo que pasó con mi mamá, que tuvo que caminar bajo el alcoholismo de mi papá, siguiendo a mi padre en un pesar muy difícil y muy duro, mucho sufrimiento. Jamás, ni en el sueño más grande vamos a poder estar juntos como lo estuvimos un día. Yo creo que ha sido una de las únicas veces que no había maldad. Hay cocinas que solo alimentan y hay cocinas que guardan la memoria de un pueblo. Cocinas donde cada ingrediente tiene una historia, donde el maíz, el chile, el humo del comal y el sonido de la leña ardiendo hablan de quienes estuvieron antes que nosotros. Porque la cocina tradicional no es solo comida, es herencia, es identidad, es memoria. Entre leña, fuego, carbón y risas es donde los sabores empiezan a tener alma. Y si hay un lugar en México donde la cocina se vive con un ritual de la vida y también de muerte, ese lugar es Oaxaca. Nuestra invitada nació en Tlacolula de Matamoros, un pueblo zapoteca, donde, como ella misma dice, la vida y la muerte se celebran con un buen mole. Creció entre comales y cazuelas. Desde niña ayudaba a su madre, Marcela Lucas, una cocinera tradicional reconocida en su comunidad. La enseñanza fue dura, pero también estaba llena de amor. Porque en la cocina tradicional no hay recetas escritas, se cocina a puño, se cocina con memoria, se cocina con respeto. La vida no siempre fue fácil. Su padre murió cuando ella era muy pequeña y desde joven entendió que la cocina no era solo una tradición, también era una forma de salir adelante. Aprendió de su madre, aprendió de don José Cervantes Castellanos, a quien todos llamaban Tío Che, y con los años convirtió ese aprendizaje en una misión. Hoy atiende personalmente su restaurante, Mocali, que significa tu casa. Un lugar donde cada platillo, el mole negro, el chichilo, el caldo de fandango, los tacos enchilados, no solo alimentan, también cuentan la historia de una cultura. Porque cada platillo tiene un porqué, un cuándo y un para qué. Catalina se define de una manera muy sencilla: una mujer humilde, una mujer luchona, una mujer que cada día sale a enfrentar las adversidades que la vida pone en el camino y que aún así trata de ser feliz. Hoy, en Los Puentes que Cruzamos, vamos a descubrir qué tuvo que cruzar para convertirse en la cocinera en memoria, cultura y esperanza de su pueblo. Catalina, bienvenida a Los Puentes que Cruzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí. La cocina se hace con puño, se hace a medidas, en porciones, a cálculo humano. Pero ¿qué pasa cuando vas a un evento y se te rompe el comal de barro para las tortillas y hay que improvisar? Hay que improvisar. ¿De qué manera lo podemos hacer con lo que encuentremos? A veces decía mi abuela que hasta una latita es buena, el momento es sacar el momento especial y no quedarnos como, ¿qué hago? ¿No? Es tratar de superar esto, porque los comensales están afuera esperando una buena tortilla, así que nadie sabe lo que está pasando adentro, el caos que puede ocasionar en ese momento. ¿Se siente nerviosismo? Sí. Sí, sin duda alguna. Catalina, si cerráramos los ojos ahora por un momento, quisiera que me dijeras a qué huele la cocina donde creciste. Huele a ingredientes, al sabor al ajo, a humo. Nuestra cocina siempre olía a humo, a leña, a palos verdes que a veces estaban quemando, el olor al maíz cuando se estaban nixtamalizando, cocinando el maíz. Esos eran nuestros olores diarios, cotidianos. ¿Quién estaba contigo en esa cocina? En esa cocina estaba mi madre, siempre. En esa cocina estábamos rodeados, aun cuando éramos hermanos pequeños, estábamos sentados. Yo recuerdo que todos teníamos un banquito y siempre había un brasero sacando humo. Olía a café esa cocina. Y ahí era el momento donde nos reuníamos todos, un momento que jamás va a volver a suceder, porque
cuando somos grandes todos tomamos diferentes caminos y esa cocina se va perdiendo en el olvido. ¿Cuántos hermanos son? Somos 7. ¿Todos viven? No, hemos perdido a una. ¿Qué estaban cocinando en ese recuerdo? En esa cocina se cocinaban frijoles. Yo recuerdo que mi madre lo que cocinaba más era, la cocina cotidiana era maíz, frijoles, ejotes, calabaza, un olor a calabaza cocinada que nunca lo he vuelto a sentir, ni siquiera ahorita en mi cocina. Era cocinar a calabaza con panela, era lo que nos daba mi mamá. Había olor a tejate, a rosita de cacao, porque aunque nuestra cocina era muy humilde, siempre había tejate. Había una bebida que se llamaba pozol, y el olor al maíz apozolado es diferente, y mi mamá de esa manera trataba de sustentar nuestras necesidades de alimento diario. Eso era lo que había en la cocina, siempre. Platícame un poquito de tu mamá. Tu mamá, Marcela Lucas, ¿era muy reconocida en su comunidad? No. ¿No era muy reconocida en su comunidad? Mi madre llegó de un pueblo que se llama Sagá, donde viven sus hermanos, a 40 minutos de nuestra comunidad de Tlacolula de Matamoros. Y mi padre es de la tierra de la Mixteca, que arriaba chivos, y llegó como pastor a Tlacolula. Y por ir a traer pastura conoció a mi mamá, que tenía 13 años, mi papá tenía 20 y tantos, es lo que nos cuentan. Y en esa parte se hace en matrimonio, mi mamá de 13 años, una niña, o sea, desde ahí empieza toda nuestra historia. Y cuando se juntan ellos en Tlacolula de Matamoros, llegan a tener 7 hijos. Y esos 7 hijos que tuvieron, mi papá era mezcalero, se refugió en el mezcal, pero también en el alcohol tomándolo. Y fue entonces el pesar de mi mamá, que tuvo que irse a vivir un tiempo a Chiapas, que tuvo que caminar bajo el alcoholismo de mi papá, siguiendo a mi padre en un pesar muy difícil y muy duro, mucho sufrimiento, porque platica mi madre que le pegaba la madrastra de mi papá a mi mamá, que mi papá le pegaba, que le pegaba a mi abuelo, y empieza el camino de mi mamá difícil criando a sus hijos que eran pequeños, y venía el otro y el otro ya era más grandecito. Y yo recuerdo que mi madre siempre fue de un carácter muy fuerte, difícil de controlar. Mi madre es y ha sido una mujer fuerte, valiente, que eso era lo que trataba de transmitirnos a nosotros. Trabajadora, muy trabajadora, y trataba de ocultar siempre el no contarle a su familia qué era lo que ella vivía en Tlacolula. Y así fue teniendo a sus hijos y a otro hijo y a otro hijo. Y un día, mi madre nunca le gustaba que hablábamos del tema, pero yo siempre he tratado de tenerlo siempre en mi mente muy presente, porque mi madre, y yo lo recuerdo muy vagamente en mi cabeza, son como cápsulas así que se me vienen a mi cabeza, cuando estábamos sentados en ese banquito que yo decía hace un momento, estábamos sentados y nosotros decíamos, come mamá, y mi mamá no comía. Y yo recuerdo, porque cierro los ojos y recuerdo una ollita tiznada en la lumbre que estaba así, y esa olla tenía amarillo, y mi mamá nos daba de a pedacito de tortillas. Y le decíamos, come mamá, pero después cuenta mi mamá que no comía porque solamente teníamos 2 tortillas. Y esa olla de amarillos, que hoy lo servimos en la casa como un platillo vegano, pero en ese entonces era mi pobreza real. Y nos daba un poquito de comida, y pues siendo nosotros niños, pues yo me imagino que pues, comíamos bastante, pienso yo. Y dice mi madre que ese día mi madre, de tanta impotencia que ella tenía a ver la pobreza de sus hijos, salió a buscar trabajo. El día que salió a buscar trabajo, mi mamá se fue derecho a conseguir trabajo, a buscar trabajo con el señor José Cervantes, el cual le dijo que había mucho trabajo.
que era tal vez poco el dinero, pero que mi madre le iba a dejar la herencia más importante, el poder trabajar. En ese momento yo recuerdo también muy vagamente en mi mente que mi mamá se salía a pesar de los pleitos de mi papá, porque mi papá le pegaba, yo miraba que mi papá le pegaba o peleaba por cualquier detalle, pero a mi mamá no le importó. Era mi madre tan fuerte y tan necesitada que le importaba que le pegaran o le importara que esto. Mi mamá lo único que pensaba, y pienso yo, que lo único que le importaba es tener que darle de comer a sus hijos. Entonces, de esa parte, mi mamá empezó a trabajar y a trabajar. Nosotros íbamos a la escuela y llegábamos porque hacíamos atole para esa ocasión de un maíz que se llama tlaciahual. Es un maíz que se hierve en agua y se deja de reposar durante toda la noche para llegar a hacer un atole dulce, como decía mi mamá. Poníamos el maíz, acarreábamos agua, porque era un pocito de agua que acarreábamos agua, llenábamos las ollas que teníamos que llevar, nos poníamos otra ropita y teníamos que salir rapidísimo a buscar a mamá, a donde mamá se encontrara, en un difunto, en una boda, en las mayordomías que se hacen en mi comunidad, en Tlacolula de Matamoros. Ahí teníamos que llegar a buscar a mamá, y lo que primero llegábamos y decía, che, voy a pedir un plato de comida para que coman y se pongan a trabajar. Nos ponían a desvenar chiles, nos ponían a desvenar ajos, cebolla, a limpiar, y mi mamá siempre seria, fuerte, imponente, con un carácter que hasta el día de hoy solamente la mirada de mi madre te dominaba, porque cuando tú hacías las cosas mal, solamente te miraba. Y ya sabías que algo estaba mal y tratabas de componerlo, a ver cómo. Una mujer fuerte, sufridora, sí, con mucho sufrimiento, con mucho pesar en sus espaldas, por muchas carencias que tuvo mi madre. ¿Qué fue lo primero que aprendiste de ella en la cocina? A desvenar los chiles, a poner el maíz, a poner el maíz y a ver los primeros platillos que yo aprendí a hacer con mi madre y con el Señor, fueron los mentados higaditos, un platillo emblemático de Tlacolula, el caldo de fandango que se sirve el segundo día de las fiestas en mi comunidad, como para curar la resaca con todo el pollo que se recolecta durante la fiesta. Esos eran los platillos fáciles que yo miraba que hacían. Y su palabra de mi mamá y su palabra de Che es: avívense, chamacas. Fíjense, no vengan a... Había una palabra que a la vez me resuena en mi cabeza que decía Che: no pasen el día como el mozo a lo tonto. Yo no lo entendía. Finalmente llegué a descifrar la palabra, me costó atrapar qué era lo que me quería decir, que una persona cuando tú vas a trabajar sin importarte nada más vas, cumples tu día y te retiras. Pero cuando se va a una enseñanza de aprendizaje tienes que poner atención de todo lo que está pasando, de todos los detalles que están pasando, y eso fue la escuela que diariamente hicieron con nosotros. ¿Y qué fue lo más difícil de esa enseñanza? Lo más difícil yo pienso que fue todo. Cada día era un reto nuevo, cada día era una historia nueva para escribir, cada día era difícil enfrentarse, y el miedo. Aparte de todo esto, yo creo que cuando tú haces las cosas bien, con cariño, cuando te tratan bien, todo aprendes. Pero cuando tú estás temerosa, miedosa, que a ver qué va a salir mal, que a ver qué vas a hacer mal, es más difícil aprender las cosas. Y esto fue durante muchos años muy difícil. Cada receta, cada aprendizaje, cada momento de palabras, porque no solamente en una cocina se aprende receta, hay técnicas especiales como servir un evento de 1000 personas, cómo puedes hacer para que ese evento salga impecable, desde que come el primero hasta que come el último y la comida no se te acabe. Entonces, todos los días es un aprendizaje difícil. ¿Crees que pudo ser más fácil ese aprendizaje, de alguna manera? Sí, pudo ser más fácil porque yo lo miro ahorita. La vida me ha dado muchas oportunidades que tal vez más adelante lo tengamos que explicar o platicar. Y yo doy
mis talleres con amor, con cariño. El otro lado de la moneda. Del otro lado de la moneda. A mi hija que está estudiando leyes, la he tratado de involucrar en mi cocina porque nadie quiso seguir esta herencia que mi madre me ha dado. Y yo la trato de involucrar, le digo, mira hija, a las personas se les trata así, mira hija, me dice mi hija a veces, ma, ¿y qué le voy poniendo? Mira mi hija, ponle esto, jálate la báscula para que lo repitas. Entonces, ¿y sabe cuál era mi aprendizaje mío? Avívate, fíjate lo que estás haciendo, eso no se hace así, se hace en la cabeza. Una madrugada estaba haciendo, hay que trabajar. El trabajo más difícil de Tlacolula de Matamoros es hacer comida de higaditos para 1,000 personas, para 1,500 personas. Se trabaja todo un día, toda una noche y al otro día todo un día. Entonces ya se imaginará, cansancio, fatiga. Y yo me acuerdo que esa madrugada el señor Che, estaba yo durmiendo sobre de un cartón. Tendría yo tal vez unos 12 años, 13 años. Me dijo, párate Catalina. Y yo me paré, ya les había yo ayudado, todo eran como las 2 de la mañana, yo les había ayudado desde las 8 de la mañana a quebrar huevos, hasta que llegó mismo el chef, me dijo, agarra un cartón y tiende el rebozo de tu mamá y acuéstate un rato. Cuando me dijo, párate, y yo pues toda asustada, ¿no? ¿Qué está pasando? Y me dijo, párate porque te voy a enseñar a amarrar las tinas. Y yo no podía, el vapor es una tina espantosa, el vapor te quema demasiado en la cara. Y no lo aventé bien como tenía que desplayar todo, tenía que cocinar el huevo, no lo aventé bien con mis manos eran muy pequeñas, delgaditas, y me sonó un zape en la cabeza. Y mi mamá no dijo nada. Yo creo que yo si hubiera sido mi hija, quién sabe qué le hubiera dicho al señor, oís, ¿por qué le pegas a mi hija? No, mi mamá no dijo nada. Y entonces me dijo, para que la otra que eches, intentes echarla bien, porque un higadito debe ser esponjado, debe servirse bien. Y me estuvo regañe. Y sí, finalmente puedo yo entender que ese momento fue muy difícil. Cuando yo lo hice por mi mano propia, cuando la gente viene y te dice, están riquísimos, esto salió bien, entonces sí te puedo decir, gracias mamá, gracias Che, porque finalmente coseché lo que estaban sembrando en ese momento, lo coseché yo. Ahora lo puedo entender después de mucho tiempo. ¿Por qué crees que el método de tu mamá era tan duro? ¿Era debido a su carácter, debido a su vida, debido a su educación? ¿Por qué era así? ¿Por qué no fue diferente? Porque yo, para superar todo eso y poderme sentar y poder hablar del tema que me impedía hablar, tuve que estudiar muy bien a mi mamá. Y tuve que tomar terapia psicológica y al tomar eso yo entendí muchas cosas. Que mi padre traía un alcoholismo porque no tuvo la ayuda suficiente, porque mi padre quedó huérfano cuando tenía 9 años. Era el más grande. Y se refugió en el alcohol porque no pudo descifrar todo aquel tema que mi padre lo estaba agobiando. Y mi madre perdió a su padre cuando era una niña. Y se quedó con su mamá, que cuando te quedas con una hija, yo lo entiendo porque yo tengo una hija y yo lo puedo sentir. Me dice mi esposo que yo soy una madre sobreexagerada, porque yo a mis hijos los cobijo, los protejo. Y mi madre no tuvo eso. Cuando tú no te enseñan a amar, cuando no te enseñan a querer, tú no puedes dar nada de ti. Y eso fue lo que pasó con mi mamá. El carácter para mi mamá fuerte es que mi mamá trataba de defenderse a como diera costa. Sí fue una mujer guerrera, ha sido una mujer fuerte, pero mi madre aprendió a defenderse a sí misma, sin ayuda de terapia psicológica, sin nada. Mi madre, a su ignorancia de mi madre, siempre nos protegió a su manera, sí, pero mi madre no tuvo ayuda, una ayuda que a mi madre le pudo haber hecho mucho bien, le pudo ayudar mucho para poder amar a sus hijos, para poder querer. Ella no podía dar amor porque nunca lo conoció. Nunca pudo conocer mi madre. El tema que cuando yo quise librarme de eso, yo salí a buscar ayuda, porque sentía que no podía más, no podía perdonar a lo que estaba viviendo junto de mí. Sí. En esta etapa de tu infancia, con la enfermedad de tu padre, después fallece temprano, fallece a tus 7 años. Sí. ¿Verdad?
Y sé que el día de su velorio, al acabar la ceremonia, llegas a casa y tu mamá decide poner a todos sus hermanos en fila y les dice cuál va a ser su destino o cómo traza su destino. ¿Me puedes platicar un poco de eso? Yo estaba en la secundaria, estaba un poquito más grande. Okay. Yo en segundo creo que iba. Mi madre se la lleva a mis hermanos a Los Ángeles, precisamente porque estaban cansados de toda la vida que le daba mi papá. Mis hermanos más grandes tomaron la decisión de llevarse a mi mamá. Y una noche, en el alcoholismo, matan a mi papá. Fue una etapa muy difícil poderse enfrentar a eso. Llamamos a mi mamá, yo recuerdo que llamamos a mi mamá y le dijimos lo que estaban pasando. Se vino una de mis hermanas con mi mamá y llegaron cuando mi papá ya estaba en la caja, ya habían hecho todo el trámite. Y nunca ganas llorar, nunca ganas, o sea, tienes que enfrentarte a mirar los trámites, desde cómo se va a levantar el cuerpo, quién lo va a llevar, qué se va a preparar en la casa. Nosotros unas niñas y mi hermanita que tenía 7, la chiquita. Yo era la grandecita y la otra hermana que me lleva 3 años más grande que yo era la que se hacía cargo más o menos de nosotras y de todo el trámite. Entierran a mi padre, mi hermana se regresa para Los Ángeles y mi mamá nos dice, a ver, siéntense porque necesito hablar con ustedes, porque en todo esto tenemos 2 hermanos adoptivos todavía. A mí me da mucha risa porque a veces digo ni de comer para nosotros teníamos, pero bueno, teníamos todavía dos hermanos. Y nos sentaron, ahí estaba todavía uno de ellos, y nos dice mi mamá, en esta casa no se pide prestado, en esta casa hacen falta muchas cosas, hay deudas que pagar y se va a trabajar. Tú te sales de trabajar, tú te sales de estudiar, que por cierto mi hermana lloraba tantísimo porque a ella amaba la escuela. Yo no quería ir a la escuela. Aunque sí me gustaba, pero era yo como más rebelde, pero mi hermana amaba la escuela y yo recuerdo cómo lloraba mi hermana porque mi hermana quería ir a la escuela. Para ese entonces mi mamá ya cocinaba con Che. Se la había llevado, tenía creo que como 3 meses, 4 meses que se la habían llevado mis hermanos. Y dijo, vamos a trabajar. Y a trabajar. Desde ese momento de mi vida, pienso yo que no he dejado de trabajar un solo día. Porque fueron compromisos tras fiestas y había mucho trabajo, pero yo recuerdo que nunca había dinero. Yo no recuerdo que tuviéramos como, la única que tuvo derecho a estudiar fue mi hermana la chiquita. Ella sí era la princesa porque estaba chiquita, se salvó, nosotras teníamos que trabajar. Y después de esto... ¿Lo entendías tú por qué no. ¿Qué ocurría en ese momento o no lo entendías? No entendía. No procesaba mi mente. O sea, cuando eres niño dices, ¿por qué? O sea, ¿yo por qué, no? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo si hay gastos? No entendía nada. Mi hermana era la que me decía, no tenemos dinero. Mamá tiene que pagar todo lo funeral. Hoy puedo entender que un funeral cuesta mucho dinero, mucho trabajo, a pesar de que mis hermanos apoyaban tanto, los que estaban en Los Ángeles. Yo recuerdo que de que mis hermanos se fueron yendo a Los Ángeles, siempre mandaban dinero, pero en la casa nunca había dinero, o sea... ¿Y dónde estaba el dinero? Mi mamá guardaba. Mi mamá guardaba porque en esto de los pleitos, de todo lo que pasaba, nosotros nos quedamos sin casa por el alcoholismo de mi papá, hasta que un día mi mamá dijo, basta ya, entre los hermanos de mi papá y los pleitos y todo, y nos quedamos sin casa. Nos fuimos a vivir bajo de un árbol y una piedra, no sé cuántas noches, no sé cuántos días, en donde se tendió mi papá, en el otro lado de la colonia, podría decirse. Pidió mi mamá un terreno donde le dieron 2 lotes pequeños pegados a mi mamá, y ahí dormimos bajo de una piedra y a un árbol que puso una sábana a mi mamá. Y tú dices, ahora yo puedo decir que me da mucho miedo, que puede salir una culebra, que puede salir una araña, no sé. En ese tiempo yo no sé cómo es que no hubo miedo, cómo es que Dios nos ayudó. Mi madre hizo una casa de carrizo
Y ahí era una cocina, ahí era cuarto, ahí era todo donde nos acomodó mi mamá, los que quedábamos con ella. Y mi mamá mandaban dinero a mis hermanos, pero nunca había dinero. Pero sí había ladrillo, había varilla, había cemento. Y yo no sé cómo hacía mi madre, pero todo lo que trabajaba en base de la cocina, por eso yo digo que la cocina es un lugar sagrado para mí, porque la cocina es muy gratificante, es muy bondadosa, te da de comer, pero aparte de eso te da una sanación espiritual bellísima, porque mi madre salía a trabajar y platicaba y se distraía y platicaba con gente y volvía a la casa y ya estaba con su carota así, porque sabía que había que pagar al albañil, que había que pagar deudas, que había que pagar. Nosotros trabajábamos incansablemente y no teníamos ni para zapatos, no teníamos nada. Se decía mi mamá, se paga esto, se paga. Mi mamá era la administradora y yo pienso que era una muy buena administradora, porque como dicen en mi pueblo el dicho, mi madre nunca se comió el plátano para no tirar la cáscara, pero no fue una mujer derrochadora, fue una mujer guardadosa, cuidadora de todo su porvenir, que lo único que quería demostrarnos a nosotros era un hogar, que lo construyó. Finalmente mi madre lo construyó base a su trabajo, al dinerito que le mandaban sus hijos para que nos diera de comer. No nos daba, o sea, no nos daba, ella lo guardaba, sí. Ella lo guardaba, lo cobijaba lo más que podía. Y eso es el caminar difícil de mi madre. En esta ayuda que da Don Che a tu madre cuando le dice hay mucho trabajo y prácticamente la toman, ¿no?, en esa posición, ¿tu recuerdo de Don Che es positivo a pesar de sus métodos? Sí. Che para mí fue una figura paternal, una figura fuerte, pero Che me cogió con mucho amor. Che siempre me hablaba con ese cariño, podría decirse rudo, porque Che fue una persona sola, que también traía un pasado de un niño huérfano y que aprendió a caminar su camino solo, en una soledad que tal vez nunca nadie también le dijo cómo amar a las personas. Pero yo puedo decir que a pesar de toda su rudeza del Señor y toda esa manera bronca que tenía de expresarse, puedo decir que fue una de las personas que recuerdo con mucho cariño. Bien. He visto en varios sitios que mencionas que la cocina se construye con tradiciones y que no se hace exactamente con medidas estándares, sino que se hace a puño. A puño. ¿Qué significa cocinar a puño? Es la manera cual nos enseñaron, la manera de cálculos, de puños. Es la manera que yo miraba que cocinaba mi mamá, que cocinaba Che. Me decía, ponle 3 puños de esto, 3 puños del otro, y cómo podías calcular mi puñito al puñito de mi mamá y al puñito de Che Cervantes. Pero yo creo que al final del día todos traemos un don, porque cuando yo voy a hacer algo en mi cocina, solamente jalo cosas, jalo ramas, jalo unas ramas de pasote, unas ramas de guajillos, y puedo sacar un guisado perfecto, a cálculos, puños. Yo sé que si le pongo 3, 4 chiles me va a picar mucho, pero si le pongo 1 y la mitad puede agarrar un picor suficiente al que yo busco. Finalmente, cuando tú tienes ya el conocimiento de la cocina, tu cocina se hace y tu mente se hace un laboratorio de experiencias. Sí. Y ese laboratorio tú lo puedes trabajar en tu mente a como tú quieras que te salga un guisado. Y eso es lo que yo he hecho. Me cuesta mucho trabajo, porque lo tengo que hacer ahora, estandarizar mis recetas. Porque si estoy dando una clase, no puedo decirle, ponle 4 puños de esto, ponle pizcas. No, tengo que ir a una receta estandarizada, el cual a mí me cuesta trabajo, pero así fui enseñada. Desde la abuela, que miraba yo cómo hacía sus salsas, un mole que hacía que se llamaba ceguesa, con Che, con mi mamá, con mi suegra. Ninguna vi que agarrara su báscula o que estandarizara, todo era de esa manera, el cual eso no lo enseñaron a nosotros.
Eso les fueron enseñando a ustedes, y también la tradición detrás de cada platillo. Por ejemplo, hay platillos que no son solo comida, son rituales. ¿Qué significa, por ejemplo, el chichilo? El chichilo, para nosotros los zapotecas, es un platillo muy importante porque se dice que en el estado de Oaxaca se nace con un buen mole y un buen mezcal y se muere con un buen mole y un buen mezcal. Puede ser risa, pero decían las personas grandes que para tener el significado claro de nuestra cultura zapoteca tenías que sentir un nudo en la garganta y roto el corazón. Yo, al darme cuenta en la cocina tradicional lo que se siente, pude sentir que es verdad, que se siente ese nudo en la garganta, porque el platillo chichilo para nosotros, que se dice en la cultura que hace más de 10,000 años se domesticó el tomate, el chile y el maíz, que son ingredientes principales de nuestra cultura y nuestra alimentación cotidiana. El chichilo, al darle la despedida a un zapoteca en Tlacolula de Matamoros, tiene un toque de maíz, un toque de masa, como se dice. Y nosotros los zapotecas somos alimentados desde el momento que nacimos hasta que morimos por el maíz. El sabor ahumado, el sabor ahumado que tiene es para amargo, es para despedir al zapoteca, pero también para compartir. Cuando tú llegas a casa de la persona que haya perdido a alguien, le invitas un plato de chichilo, de pasar a la mesa, de sentir el dolor, y con ese plato de chichilo tú lo invitas a sentir el trago amargo que está pasando la familia al perder a algún ser querido. El mole tiene un significado muy especial para nosotros, por el toque de maíz, por los toques ahumados, el sentimiento que te lleva a perder a un ser querido, ese dolor, ese sentimiento que la familia está pasando. A mí me ha tocado cocinar el chichilo en personas muy queridas para mí y muy cercanas. Y se impregna. Y se impregna tu cuerpo, tu mente. Es ese dolor que realmente yo como cocinera lo he sentido y digo, es verdad lo que dice. Tú tienes el nudo en la garganta y quieres llorar y quieres acompañar ese sentimiento que la familia está pasando y el dolor de mirar que todos lloran, que todos comparten, y no lo puedes sacar. Simplemente puedes ofrecer lo que tus manos hacen, tu trabajo lo hace. Y afortunadamente creo que el don que nos ha dado a nosotros en la cocina ha sido muy importante en nuestra cultura. Aportamos algo y a veces ha llegado gente a la casa y yo lo he mirado sin saber la cultura que nosotros tiene ese platillo o esos platillos. Yo he mirar cómo lloran las personas al recordar a la abuela, al recordar a su mamá, al recordar a ciertas personas. Y digo yo, un día escuché una palabra que dicen que restaurar almas y restaurar cuerpos viene de la palabra restaurante. Y es verdad, porque se recuerdan muchas cosas, muchos sentimientos, y eso es lo que nosotros hacemos en nuestros platillos, transformar e invitarte a restaurar tus recuerdos, como el mole negro, como el chichilo, como las recetas cotidianas que nosotros tenemos. Es por eso que dicen que nuestra tierra morirse es toda una fiesta y una tradición, porque para nosotros los tlacolulenses tiene una importancia muy grande el chichilo. ¿Qué significa entonces para ti cocinar para alguien más? Porque puedo pensar en la experiencia que tienes tú al cocinar, que sientes, y también que a lo mejor estás pensando en la experiencia que quieres que sienta yo cuando pruebe esos sabores. ¿Qué sentimientos tienes cuando cocinas? Sentimientos, son muchos sentimientos encontrados, porque yo puedo cocinar para ustedes en una boda. Estoy feliz. El estado de ánimo se transmite en la comida. El estado de ánimo se siente. Es algo muy diferente cocinar para una fiesta donde te llevan las pláticas, donde la risa, donde todo esto, y es muy feo cocinar cuando estás cocinando para un difunto. Todo alrededor, al contorno tuyo, es una tristeza enorme. Y yo ahorita en mi cocina, hace unos años, estaba pasando por una situación muy fuerte, muy difícil para mí. Y estaba yo cocinando. Y todo se siente, todo se transmite en base de la cocina. Por eso desde esa fecha, yo trato de hacer mis cosas lo mejor que se pueda. Y siempre digo que mi cocina es lo único que me ha sanado, que mi cocina es lo único que me ha salvado de muchas cosas, porque en esa ocasión
Me dijo mi esposo, Catalina, ¿qué haces? Estaba yo recostada, pero ya había yo bajado a cocinar. Y me dijo, ve a probar todo lo que estás hecho, no sirve. Mi esposo es de un paladar muy exigente porque es último hijo, 15 hombres, y su mamá cocinaba exquisito. Todo lo que está allá no sirve. Yo me quedé así. Yo lo hice. Y bajé. Sí, no me gusta. Es el estado de ánimo. Todo lo que uno tiene lo transmite uno en la cocina. Es por eso que ahorita, aunque esté yo lo más terrible, yo me he refugiado en mi trabajo, en la cocina. Yo me puedo perder horas en mi cocina. ¿Y cuál es la magia? Para que, aunque tu estado anímico no siempre sea el mismo, no siempre sea el óptimo, ¿cuál es la magia para que a tus comensales siempre tengan esa experiencia positiva? Mi motor más importante son ustedes, la gente que nos escucha, la gente que va a su casa, la gente que... Nosotros estamos en un lugar totalmente apartado, fuera de la ciudad, y yo digo que ese lugar es mágico porque han llegado personas increíbles a la casa y yo no quiero que se vayan desilusionados. Eso es mi motor, esa es mi vibra, mi experiencia, que es lo que, aunque yo intente, digo yo, de aquí no pueden irse con una mala experiencia. Y eso ha sido el motor más grande para mí, refugiarme en mi cocina, poder hacer. He mirado como algunos clientes que se van, nos dejan un corazón en su plato dibujado y dices, eso es lo que yo buscaba, que a mi cliente le haya gustado. Y eso ha sido mi motor durante muchos años. Esa es tu satisfacción. Esa es mi satisfacción. El poder decir que te gustó lo que yo estoy haciendo. Eso es mi motor para mí. Catalina, hoy vemos restaurantes que se paran el cuello, que reciben premios, galardones, que el chef se jacta de tener la cocina de tierra, la tradicional, los sabores auténticos. ¿Tú cómo consideras que está distribuida ese reconocimiento en la cocina tradicional oaxaqueña, entre el que se llama chef y el que es un cocinero tradicional como tal? Yo creo que el chef, mis respetos para los chefs, adquieren conocimientos y técnicas muy específicas. Lo acabamos de decir hace un momento. Nosotros tal vez no tuvimos esa oportunidad, esas técnicas, pero pienso que tenemos el mismo conocimiento de ellos. Yo pienso que nuestra cocina de años y años, milenaria, de que tenemos de nuestros ancestros, yo creo que mis ancestros estarían orgullosos de seguir pensando que seguimos preservando su cultura tal cual es, sin seguir evolucionando nuestra cocina. Yo creo que tenemos que sentir como un poquito la oportunidad de sentir y rescatar un poquito de lo verdadero tradicional, de lo que nuestros ancestros nos han dejado, esa cocina que se siga resguardando. Yo respeto mucho a los chefs, sus técnicas que tienen, pero a veces innovan cosas que no van con la cocina tradicional. Pero también hay un calificador, y a veces para ese calificador que vamos a hacer nosotros va a ser lo que el público decida. Y también las personas que califican, yo pienso y siempre lo he dicho, tienen que estar muy estudiadas, tienen que conocer mucho las culturas de un lugar, por qué lo estás sirviendo, cuáles son tus raíces, cuáles son tus herencias, qué te lleva a poner ese platillo en la mesa de esa manera. A veces yo te puedo servir un platillo tan simple, pero con esa esencia ancestral que nosotros tenemos, con ese sabor a leña, con ese sabor a carbón, con esa olla de barro que no la han quitado tanto. Eso es lo que identifica para nosotros, pero pues ahorita esto podría decirse que está de moda, la cocina tradicional está de moda, los chefs también están innovando porque está de moda. Yo ahorita estaba mirando y miro de unos años para acá que las licenciadas y que las que nunca han cocinado la cocina tradicional hoy dice que son cocineras tradicionales, pero si realmente fueran a la herencia que nosotros traemos, yo no deseara ser cocinera tradicional. Dijo mi hija, por Dios que no deseara ser cocina tradicional, tal vez fuera doctora, tal vez fuera, si yo hubiera tenido esa oportunidad, ¿no?
pero no la tuve y me quedé aquí. No es porque yo quise, la vida me puso acá. Y respeto mucho lo que están haciendo en las estrellas Michelin, en todo, pero ¿qué es lo que los lleva a calificar todo eso? Esa herencia cultural que nosotros tenemos al final de todo, porque son herencias ancestrales las que nosotros tenemos en la cocina tradicional. ¿Y cómo se preserva esa herencia ancestral? Me decías, mi hija estudiaba Derecho, está estudiando Derecho, pero yo la metí a la cocina porque es la única que va a preservar esta tradición, este legado que tengo. Pero también das cursos en escuelas de cocina y has tenido que estandarizar el puñito, el tal. Entonces, ¿qué es lo que va a preservar la cocina? El conocimiento que le enseñas a tu hija, que viene de sangre, de linaje, de experiencia viva, o lo estandarizado que tratas de permear en los alumnos. Yo no puedo decirle a los jóvenes, si yo le dijera, como dijo, yo le dijera, vamos a hacer esto, y yo al dar mi clase me pusiera como mi hija, ¿no? Un puño de esto, un puño del otro y un puño del otro. Los jóvenes no lo van a captar. ¿Cómo lo repiten, Clara? No lo van a captar porque ellos vienen con otra técnica, porque vienen estudiados, porque ellos tienen que estandarizar todas sus recetas, desde una bebida, desde una lechuga, tienen que sacar mermas, tienen que sacar, si estamos hablando de gastronomía, tienen que ir viendo si tienen un producto en gastos, cómo van a sacar sus mermas, cómo van a llegar al final del costeo de su receta. Lo tengo que hacer con ellos, pero con mi hija traemos otro tema, porque con mi hija le digo, házate 5,000 tomates y ponte 3 chiles y dale 3 ajos. Y lo vas a machacar y le pones los tomates. No, ¿qué término de tu tomate? Házalo, mija. Porque estoy hablando con alguien diferente. Cuando mi hija tal vez quiera enseñar, que yo sé que no lo va a hacer porque dijo mi hija que la cocina no es lo suyo, pero por lo menos va a tener el conocimiento. Con mis jóvenes, lo que yo preservo es que nuestra cultura no se pierda, que conozcan. Yo tenía hace unos días, un mes, a unos jóvenes y les decía, porque como que el chico, uno de ellos que llegó, como que yo para qué quiero mole. O sea, yo no vine a aprender esto. Y muy arrogante el joven, y le digo, ¿sabes una cosa? Yo creo que si te vas a ir al extranjero, no les vas a ir a enseñar a los franceses, a los italianos, a cómo se hace la pasta. Claro. Tienes que aprender primero tu cultura. Tienes que saber el nombre de los chiles, de las especies, para que tú puedas llegar a presumir algo de gastronomía, pero si no quieres, retírate de la clase. Y se quedó el chico así nada más. Entonces, los jóvenes, yo tengo que enseñarle cómo viene su clase de los jóvenes. Yo tengo que estandarizarle como el maestro nos lo está pidiendo. Porque si dicen que voy a llevarlos, por ejemplo, con la cocinera tradicional, al final del día, cuando los jóvenes saquen una nota o quieran replicar la receta, ¿cuál si la señora ni nos dijo nada? Entonces, por eso ese es el punto que nosotros tratamos de hacer las cosas bien, pero sobre todo el mayor mensaje es que se enseñen a preservar nuestra cultura, que nuestra cultura no se pierda. Eso es lo único que yo he perseguido con los jóvenes, que conozcan sus ingredientes, que saboreen sus sabores con los sabores que nosotros crecimos. Y me impresiona mucho cuando hay jóvenes que sí están interesados por lo que hacemos y hay jóvenes que no están interesados por lo que hacemos. Entonces, para mi hija es algo diferente y para los chefs es algo diferente. Separan dos cosas muy diferentes. Que mi hija va a aprender a puños y los jóvenes van a aprender cómo viene su guía. Con su técnica. Sus técnicas. Tu restaurante es un portal a toda esa herencia, a todos esos sabores, a todos esos olores. Yo he estado ahí nos conocimos y efectivamente está separado de Tlacolula. Es difícil hasta llegar si no sabes cómo está, pero sí es ese portal. Platícame el origen del nombre del restaurante. ¿Por qué llamarlo así? El origen es buscar muchos nombres de hierbas, de ingredientes, pero cuando miramos lo que significa, es realmente, a mí me gustó mucho el concepto porque engloba todo. Yo en esa tu humilde tu casa,
yo quiero que te sientas como en tu casa. Y es algo muy bonito que no es un restaurante ni es una cocina, es tu casa. Siéntate. Hace un poco me dijo un cliente, el verdadero lujo de este lugar es la comida y es tu casa. Me invitaste a comer a tu casa y era un cliente que llegó así buscándonos y llega este nombre precisamente al recibirlos. Bienvenidos a tu casa, Mocali significa tu casa y te damos la bienvenida. Y mi cliente está sentado y si mi cliente quiere otra pieza de carne o quiere más comida, con toda la confianza del mundo se para y dice, Catita, si me sirves más, me regalas más comida. Como en su casa. Como en tu casa. Ese es un concepto muy diferente al que tenemos. Hace un poco en una competencia de un chef, hicieron unos comentarios y dice, ¿qué tiene esa señora? Que yo tengo todo el dinero para echar a andar mi restaurante y no he ganado hacer lo que ella está haciendo. Y le contestó mi mesero, dice que le dijo, yo no sé, pero todos los extranjeros llegan a abrazarla. Ha de tener muy buenos contactos. No es cierto. Yo creo que ese restaurante es algo maravilloso, exactamente como lo dijo, es un portal a lo desconocido. Porque en su casa han llegado personas que yo no sé quiénes son y esas son las personas que me han abierto el mundo para mí. Y ese plato de comida que te llegas a comer a la casa trae historia antes o después. Ese platillo, ese plato de mis antepasados, ese plato que yo te puedo ofrecer de una vida recorrida de dolor, de tristeza, te lo pongo en tu mesa, te gusta y vienen cosas nuevas para la vida. Ese lugar para mí es el lugar más bonito, más mágico. Creo que ha sido como un bebé que echamos a andar sin saber a lo que llevaba y hemos tratado de alimentarlo día a día, pero eso se ha hecho gracias a las personas que nos siguen. ¿Cuál es tu platillo favorito en tu casa? El coloradito. El coloradito. ¿Y a qué sabe? Sabe a historia, sabe a sentimiento de dolor y de tristeza, porque ese platillo para mí es uno de los platillos más importantes para mí que preparo, los tacos enchilados, los emblemáticos tacos enchilados que hago. Cuando fui a Oaxaca por primera vez a representar Oaxaca, Tlacolula de Matamoros, ese fue mi platillo, que llevé con toda la ilusión del mundo de querer ganar algo en que mi vida no había ganado, pero ni un chicle. Esa fue mi ilusión más grande. Y el coloradito para mí es uno de los platillos que representan mucha historia y mucho machismo, porque el coloradito en Tlacolula de Matamoros se llama el mole del perdón. Y cuando una mujer en Tlacolula de Matamoros se va antes con el novio, anteriormente se arreglaban los matrimonios a la conveniencia de los padres y huía antes la muchacha con algún muchacho que tal vez le gustaba se la robaba. Con ese platillo se va a pedir perdón o disculpas porque en ese machismo el padre se siente totalmente avergonzado porque su hija se haya ido, no es perdonado. Y cuando le llevan el coloradito y a ensuciarse las manos, los consuegros y símbolo, ya vinieron a mi casa, ¿no? Ya honraron mi casa, como se dice. Esa noche se fija la fecha de la boda, esa noche hay una apertura para los novios de poder ir el muchacho a casa de la novia. Y todo ese detalle del machismo, porque para nosotros las mujeres siempre se hacía lo que papá dice, lo que el hombre dice. Entonces esa parte de liberarse de esa manera, para mí ese platillo representa liberación a lo que tú quieres, a lo que tú buscas. Por eso es que es uno de mis platillos importantes y porque me dio uno de los lugares y me abrió una apertura muy grande en la gastronomía. Qué bien. Cuando llegaste aquí, empezaste a platicar de tus éxitos, que tú dices, a lo mejor serán pocos para algunos, pero para mí son lo más grande. En ese primer concurso, llegaste con el coloradito y ganaste. Empezaste a ganar esos éxitos. Sí. ¿Y qué significa el éxito para ti? Yo primero llegar a ese lugar fue el reto más fuerte para mí, cuando todos te miran y todos te miran con ojos de desprecio,
porque entre nosotras las mujeres hay mucha rivalidad también y nadie va a aceptar. Yo siempre lo he dicho, que nadie va a aceptar que una chamaca o alguien tan nada imponente ante las mujeres que ya están como que venga a imponerles algo, ¿no? Y cuando yo llegué a ese concurso, las mujeres estaban muy imponentes, muy alajadas, de mucha sabiduría, mujeres de antaño. Y yo llegué así como un animalito, como queriéndose meter y como que no, y a la vez mucho miedo. Mucho miedo porque no tienes esa seguridad que hoy puedo decirte. Si hoy tú me dices vamos a un concurso, yo te digo sí, vamos a llevar esto y vamos a llevar el otro, porque tengo aquella seguridad. Mucha experiencia. Tal vez, pero más que nada la seguridad que puedes sentir en ti misma cuenta mucho, es muy importante. Que tú dices, vamos, y si perdemos, ni modos. Pero antes no. Primero porque no teníamos lo económico, después porque no tienes la seguridad en ti misma, que es lo primero que tiene que ser. Y yo llegué con mi platillo y fue un reto. Ni siquiera gané el primer lugar, gané el tercer lugar. Y bueno, ya me regresé y cuando yo llegué a la casa, después de haber ganado el tercer lugar, llegué yo bien emocionada. Pues en mi vida me había ganado un chicle, ¿no? Y le digo a mi esposo, me gané el tercer lugar. Y me dijo, tercero, yo te mandé por el primero, ¿qué cosa vienes a...? Le dije, ve tú a ver, 80 mujeres ahí sentadas, que, o sea, para mí es algo muy fuerte, pero también al mismo tiempo yo creo que ahí estaba escrito toda mi vida. De la nada me llamaron gente de turismo del gobernador, fue ahí donde me dieron mi visa, fui a Tequila Cuervo a representar Oaxaca también, donde tuve la oportunidad de ganar un dinero que en mi vida había ganado, 25,000 pesos, que para mí era algo wow, claro, como para participar. Con el Coloradito también tuve la oportunidad de ganar un primer lugar con el Mole Negro y fue abriéndose una apertura y fue abriéndose un camino. No todo ha sido fácil porque encontramos a personas, a chef, muy bandidos también, que se aprovechan de ti, a gente que te roba las recetas y que te engaña. Yo siempre lo he dicho, parecían como los españoles, nos daban un espejito y uno llega sin experiencia. ¿Hay mucho de eso? Demasiado. ¿Incluso mexicanos? Mexicanos. Y lo más difícil y lo más triste, que son personas de tu propio lugar de origen, que son personas que no te quieren ver. Yo recuerdo que el día que fui al mercado me dijo una señora que pusieron restaurante y le dije sí. No, le dije, pusimos una cocina y me dijo, ¿cómo? Si ustedes siempre han sido criadas. Y yo, pues ya ve. Y la vida da muchas vueltas. Es por eso que siempre hemos dicho y hemos platicado con mi hija que en el camino se debe ir siempre con humildad, porque a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y lo que en mi vida llegó de la nada, llegó, como hace bien dijiste, llegó en el portal más grande por un platillo. De esa manera llegaron muchas cosas a mi vida. Y la casita se construyó con la cocina. Que se construyó con la cocina. Todo se construyó con la cocina, la carrera de mi hijo, la casa, lo que hemos hecho hasta el día de hoy, se construyó a base de la cocina. Catalina, cuando llegaste, te pregunté si eras feliz en este momento de tu vida, que eres reconocida internacionalmente, eres reconocida en México, has logrado sacar adelante a tus hijos, tienes otra realidad diferente a la que tuviste en tu hogar, tienes un matrimonio sólido, tienes muchos elementos para ser feliz. Y te preguntaba, ¿eres feliz? Sí lo soy. ¿Eres plena en tu vida? Me hacen falta algunas piezas, pero podría decirte que sí lo soy. Que las piezas que me hacen falta para ser plenamente feliz se irán acomodando. Que todo lo que ahorita la vida me ha dado para ser feliz. Y hay algo importante que tú vas a definir cómo quieres ser, cómo las quieres utilizar. Yo tengo muchas herramientas. La vida me ha dado, hasta en este momento me ha dado cosas increíbles que yo nunca pensé. Y lo que he hecho es tratarlas de usar para mí, para mi conveniencia, para mi felicidad.
para tratar de enterrar aquel pasado que recordar duele, pero duele rico, duele saber que lo lograste, que estás arriba. Sí te duele, pero también es muy satisfactorio no olvidar de dónde estás y de dónde vienes, para que eso te impulse a seguir adelante. Todos los días yo creo que antes de iniciar una rutina es lo que yo he hecho. Hoy dame las fuerzas que necesito. Hoy dame lo que yo necesito. Y yo siempre digo, lo que necesito, dámelo, y lo que no necesito, quítamelo. Es una oración que hago todos los días y no sabe cómo me ha ayudado. Claro que soy feliz. A mi manera, como dijo la canción, pero soy feliz. A mi manera trato de sonreírle a la vida, porque yo creo que no podría hacerlo de otra manera. La vida ha sido muy noble conmigo. Y también hay algo que yo siempre digo, yo creo que no me puede dar más Dios de lo que no yo pueda resistir. Si esto que es tan fuerte para mí ahorita yo lo estoy resintiendo, es porque lo voy a poder sacar adelante. Creo que tengo la capacidad de hacerlo. Yo siento que si a otro me lo hubiera dado en otro momento, tal vez ahorita estuviera yo diferente, pero yo siento ahorita, me siento con toda la capacidad del mundo que lo voy a lograr. Sí. Si tú pudieras volver atrás y verte con todos sentados en esos banquitos, en esa cocina que hablábamos de los olores al inicio, ¿qué le dirías a tus hermanos de cómo iban a resultar las cosas? Ay, sería lo más bonito. Tal vez no diría nada, solamente los abrazaría. Porque lo platicábamos apenas hace unas noches con mis hermanas. Jamás, ni en el sueño más grande vamos a poder estar juntos como lo estuvimos un día. En esa pobreza, pero como les decía, en esa tristeza que hoy recordamos y la recordamos rico, la recordamos bien. Yo creo que ha sido una de las únicas veces que no había maldad, que todo era blanco, que todo era muy bonito. Tal vez no había lujos, no lo sabía, pero no había maldad. Eran sentimientos nobles, puros, que tal vez en el paso del tiempo a unos fuimos cambiando, pero solamente los abrazaría y les diría cuánto los quiero, que los quiero mucho, que a pesar de todo lo que vivimos con nuestros padres, hoy cada uno en su ramo hemos ganado triunfar y hemos ganado salir adelante. Porque mis hermanos, con todo lo que nosotros pasamos, cada uno hizo su propia historia y una historia bonita. Yo creo que nada de lo que nosotros pasamos, muchos no lo han de recordar, pero al final del día todos tienen una historia más bonita. Ahora, en este presente y en este futuro. Sí, te voy a dar un poco de... Perdón. No. Yo entiendo que hay dolores que nosotros pasamos en nuestro caminar o en el andar de cada uno. Y hay dolores que parecen que ni el éxito, ni el reconocimiento, ni la satisfacción de trascender a tu condición van a dejar atrás. Pero quiero preguntarte, de toda tu historia que nos has contado hoy, ¿de qué es lo que más agradeces? Y sin lo que hoy, si no lo hubieras vivido, no estarías en donde estás. Yo creo que agradezco a Dios la vida que me ha dado. Hace un momento decía que todos en esta vida traemos un destino. Yo creo en el destino. Por alguna manera me quedé aquí. Por alguna manera permanezco al lado de mi madre. Es una de las cosas que me ha quedado claro y agradezco la vida. Le agradezco a Dios
Le agradezco a mi madre que me haya dado la vida que, a pesar con toda su vida difícil, decidió tenernos, decidió lograrnos, decidió tenernos unidos. Y yo creo que con eso que nosotros tenemos, nos debemos dar por bien servidos. Cada quien hace de su vida lo que quiere. Cada quien traza su vida como quiere. Y cada quien avanza como quiere. Y eso es lo que pasó conmigo, en mi persona. Agradezco la vida que Dios me dio. Agradezco el lugar donde me puso. Y de lo demás me encargo yo. Muchas personas tienen infancias difíciles, tienen un presente complicado y tienen sueños por lograr, incluso ni siquiera los imaginan, no los han armado, pero están ahí, su destino está ahí, pero hace falta recorrerlo. Lo hablamos al principio, yo te dije, tengo un conocido que dice, primero te subes al caballo y luego te acomodas en él. Y esa es tu cualidad de resiliencia y de ser entrona y luchona a las cosas. ¿Qué le dirías a todas esas niñas, a todas esas mujeres que no saben cómo dar ese primer paso para cruzar su puente y encontrar su destino? Primero, siempre va a haber cosas que nos duelen rico, como le digo en mi caso hoy. Ya no me duele con tristeza. Cuando yo recordaba mi vida, sentía ahogarme. Cuando yo decidí tomar la terapia, a veces necesitamos de alguien que nos llegue a hablar, porque no hacemos caso al que está a nuestro lado. Para que cuando todo esto de nuestro pesar que nosotros tenemos nos duela rico, recordar rico, aferrarse todos los días que allá en el otro lado hay un lugar diferente para nosotros, una vida, una historia que escribir, que siempre va a doler mucho. Claro que cualquier herida nos va a doler. A veces no pueden tener la misma historia que yo, tal vez puede ser diferente. Hablamos de muchas mujeres que han sido lastimadas, muchos niños que han sido lastimados, pero finalmente necesitamos encontrarnos nosotros en el fondo del corazón. Yo lo dije un día mirándome al espejo cuando sentí que no podía más, porque siempre decía, ¿por qué a mí y no a mis hermanas? ¿Por qué a mí y no a mis hermanas? ¿Por qué me pegaron a mí y no a mis hermanas? Pero finalmente dije yo puedo con esto. Yo necesito salir, yo necesito avanzar, yo necesito saber quién soy. Gracias a eso, al poder que yo tuve, a la fuerza, al carácter, no todos lo tenemos, porque a veces es muy difícil encontrar ese carácter de vencimiento y de valor que nosotros necesitamos tener. Pero todos los días me fui levantando y hoy puedo decirle a las personas que podrían estar en mi lugar que busquen ayuda, que busquen la ayuda que yo busqué. Y después de encontrar esa ayuda traten de sobreponerse a todo lo que viene, porque en esta vida nada es difícil y nada es fácil también, pero va a ser mucho dependiendo la forma que nosotros quieramos vivirla, lo que quiero yo para mi vida, qué busco yo para mi vida. Eso es una de las preguntas que yo me hacía durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Por qué estoy aquí? Y gracias a Dios y gracias a la vida puso en mi camino a una persona que me cuida, que me quiere mucho, a mis hijos, a todo eso que me ha ayudado también, porque me ha ayudado a sobresalir de donde estaba. Y esa plenitud que yo tengo ahora, decidí no quedarme donde estoy, renovar entre las cenizas donde estaba, salir y pasar al otro lado y escribirle la vuelta historia, qué es lo que quiero para mi vida. Es lo mismo que tenemos que hacer todos los días, tenemos que recordarnos quién somos. El estar en este camino, el estar vivo, el respirar diario es porque Dios quiere algo para nosotros. Solamente hay que encontrar qué es lo que necesitamos, qué es lo que quiere Dios para nosotros y poder encontrar lo que nosotros buscamos. En algún lugar tiene que estar lo que nosotros buscamos, no solamente tiene que ser nuestro trabajo como cocina, sino en muchas profesiones. A veces platicaba con mi hijo. Le digo a mi hijo, eres un hombre brillante. Yo lo sé, porque te he puesto la madera que tú necesitas. Solamente necesito saber de qué estás hecho. Necesito saber que tú salgas allá afuera y que pierdas ese miedo
Y a hoy que lo miro siendo un hombre exitoso, profesionista, realizado, digo que esa es la mayor plenitud para nosotros como mujer, como padres, ver a nuestros hijos realizados. Muchas felicidades. Gracias por compartirnos esta historia. De nada. Un placer. Si este episodio dejó algo que resuena en tu interior, si despertó en ti la certeza de que tu momento de cruzar no puede esperar más, entonces te invito a dar ese primer paso. Suscríbete al podcast, califícalo con 5 estrellas, para que juntos llevemos ese mensaje a más personas. Y si conoces a alguien que esto podría sumarle a vivir mejor, envíaselo directamente. Tenemos como misión impactar a personas con la chispa necesaria para una vida mejor.